El final del Imperio Otomano. La guerra de Ucrania le está dando poderío al presidente turco, Erdogan, que pretende reconstruir aquel imperio otomano desaparecido hace justo un siglo. Mehmed V, el último sultán titular del Imperio Otomano. El Imperio Otomano fue un martirio para Europa desde que tomó Constantinopla en 1453, poniendo así punto final al Imperio Romano de Oriente. Constantinopla, la segunda Roma, había sobrevivido milagrosamente a la original durante un milenio, manteniendo la entelequia de que el Imperio Romano seguía vigente. El feroz asalto turco puso fin a este sueño. Del último emperador bizantino, Constantino XI, ni siquiera se hallaron sus restos para darle sepultura. Los turcos otomanos se apoderaron de Grecia, los Balcanes y una gran extensión de la Europa del Este. En 1529 llegaron a las puertas de Viena y Carlos V tuvo que mandar al duque de Alba para rechazarlos. También se extendieron por el Mediterráneo, dominando todo el norte de África hasta Orán, donde estaban los españoles. Y no convirtieron el Mare Nostrum en un lago turco gracias a que la Santa Liga capitaneada por don Juan de Austria los detuvo en Lepanto. La más grande ocasión que vieron los siglos, llamó Cervantes a aquella batalla en la que el autor del Quijote luchó y quedó malherido y manco. Incluso a finales del XVII, casi 2 siglos y medio después de la caída de Constantinopla, la amenaza otomana sobre Europa era una constante. En 1683 volvieron a asediar Viena, capital del Imperio Romano Germánico. El emperador Leopoldo, casado por cierto con la infanta española Margarita de Austria, la de las Meninas, pidió socorro a Europa, y se formó un ejército internacional con tropas de varios estados alemanes y de Polonia, que derrotó a los turcos y les hizo retirarse. Huyeron tan deprisa que en la tienda de campaña del gran visir, primer ministro turco, se quedaron servidas unas tazas de un líquido negro. Era café. Un espía polaco que había vivido en Constantinopla se apropió de los sacos de grano abandonados por los turcos, y abrió en Viena el primero de sus cafés, toda una institución de la cultura austriaca. Había algo simbólico en aquel alegre colofón del segundo sitio de Viena, porque lo cierto es que los turcos ya no volvieron a ser una amenaza seria. Los europeos dejarían de temerlos, y empezaron a mirarlos como gente exótica e incluso ridícula, personajes de óperas bufas. La decadencia otomana se hizo evidente en el siglo XVIII y sobre todo en el XIX, cuando el Imperio Otomano se convirtió en el hombre enfermo de Europa. Todavía eran dueños de una buena porción de Europa del Este, la Rumelia, es decir, el país de los cristianos, Damen árabe, donde mantenían el poder de forma muy cruel, sofocando con sangre las numerosas rebeliones. Pero poco a poco la Rumelia fue desintegrándose, pasando a poder de los vecinos Rusia o Austria, o dando lugar a el último sultán. El último emperador otomano digno de este título fue Abdülhamid II, que tuvo un largo reinado de 35 años entre 1876 y 1909. Tuvo un buen principio. Presionado por las potencias europeas, pareció aceptar que los tiempos habían cambiado e inició un proceso de democratización de su país. Encargó el gobierno a los jóvenes otomanos, un movimiento de intelectuales y profesionales de la clase media liberal que pretendía poner a Turquía al nivel de Europa. El gobierno de este signo, presidido por Midat Pachá, adoptó la primera constitución liberal, encargando su redacción a una comisión paritaria de cristianos y musulmanes. La Constitución estableció la igualdad ante la ley de todos los súbditos, la elección por sufragio universal del Parlamento y la independencia del Poder Judicial, pero la Turquía democrática apenas duró un año. El sultán dio un golpe de palacio, ejecutó al primer ministro, suspendió la Constitución y practicó la matanza de cristianos como sus más feroces antecesores. Unas veces les tocaba a los búlgaros, otra a los armenios, otra a los griegos. Su política exterior fue desastrosa. Se metió en guerras que perdió, y entre sus enemigos y sus presuntos amigos, léase Inglaterra, le fueron arrancando a jirones el imperio. ¿Cómo les pasa a tantos déspotas? Abdülhamid era perseguido por los fantasmas de sus víctimas y cayó en un proceso de demencia paranoide. Se encerró en una fortaleza fuera de Constantinopla, y según dice un cronista de la época, de sus locos terrores han sido víctimas algunos de los que ha recibido en audiencia, y su costumbre de llevar siempre armas de fuego ha costado la vida a gran número de personas de ambos sexos. No es extraño que pasara a la historia con el sobrenombre de el Sultán Rojo, en alusión a la sangre que derramó. Tras sobrevivir a varios atentados, fue destronado por una sublevación militar dirigido por los jóvenes turcos. A diferencia de los jóvenes otomanos, los jóvenes turcos no eran intelectuales ni liberales, eran militares ultranacionalistas.
Su arquetipo y principal jefe era Enver Pachá, nacido en el seno de una rica familia de Constantinopla, que le envió a estudiar a Alemania. Esta inmersión temprana en Occidente marcó sin duda su vida, aunque tuvo una mala escuela. En Alemania había una agresiva corriente nacionalista, que al final llevaría al nazismo, y que pretendía la unificación bajo una autoridad fuerte de todos los pueblos de sangre alemana. Enver adoptó ese pensamiento, aplicándolo a los pueblos de sangre turca. Los jóvenes turcos colocaron en el trono a un pelele, Mehmed V, pero ejercieron de hecho una dictadura militar, dirigida por un triunvirato de generales. Querían modernizar Turquía en el sentido técnico, especialmente querían un ejército a nivel europeo, pero eran unos reaccionarios que llevaron a cabo una política desastrosa. Metieron a su país en la Primera Guerra Mundial en el bando que iba a perder, pero su mayor ignominia sería el genocidio armenio, la matanza de más de 1 millón de cristianos armenios, con un nivel de crueldad superior al de los sultanes más sanguinarios. Todavía habría otro sultán marioneta de los jóvenes turcos, pues en julio de 1918 murió Mehmed V, que se ahorró así ver la completa derrota de Turquía. Su sucesor fue Mehmed V, otro hermano, de acuerdo con los usos sucesorios de los otomanos. Nunca tuvo ningún poder, pues aunque los jóvenes turcos cayeron con la derrota y Enver Pachá Mehmed V, el último sultán, tuvo suerte, pasó el resto de sus días en San Remo, en la Riviera italiana, uno de los lugares más deliciosos de esa Europa hacia la que siempre habían mirado con codicia los turcos. Era un estado en el que la extracción de recursos de la riqueza fiscal estaba ligada a la conquista militar, la cual tenía por objetivo adquirir nuevas riquezas y hacer que entraran más impuestos de manera centralizada. Otro elemento impulsor del imperio, según el historiador, fue su fuerza militar. Los ataques del ejército otomano eran rápidos y contaban con fuerzas especializadas, como el famoso cuerpo de élite de los jenízaros, quienes custodiaban al sultán, y los cipayos, una temida tropa de caballería de élite que en tiempos de paz se encargaba de recaudar impuestos. La burocracia altamente centralizada del imperio que le permitía organizar la distribución de sus riquezas, el hecho que estaba inspirado y unido por el Islam y que toda la sociedad tenía como referente al mismo gobernante también jugaron un papel importante. Era una sociedad multiconfesional y en teoría no había conversión forzada al Islam, pero de hecho la hubo. Hubo una política de islamización en ciertos territorios, asegura Bucket. Los otomanos también se destacaron por su pragmatismo, tomaron las mejores ideas de otras culturas y las hicieron suyas. Solimán el Magnífico, uno de los sultanes más conocidos del imperio, fue Solimán el Magnífico, quien reinó entre 1520 y 1566 e hizo que su estado cubriera los Balcanes y Hungría, llegando a las puertas de la ciudad romana de Viena. Si bien en Occidente es recordado como el Magnífico y en Oriente como el Legislador, Solimán tenía otros títulos tan exagerados como sorprendentes. Estos incluyen el diputado de Alá en la tierra, señor de los señores de este mundo, poseedor de los cuellos de los hombres y refugio de todas las personas en todo el mundo, entre muchos otros que denotan su importancia. El imperio que quiso ser universal. El nombre de emperador de Oriente y Occidente también pone en evidencia que el imperio otomano se veía y se consideraba a sí mismo como el único, sin otro igual ni parecido. En los ojos de los sultanes otomanos, no había ningún otro emperador además del sultán otomano, explica el historiador Olivier Bucket. El sultán Mahmud II saliendo de la mezquita Bayezid, Constantinopla, 1837. Según dice, la idea de un imperio universal proviene de la herencia bizantina y del Islam. Querían conquistar todos los territorios donde vivían hombres y mujeres, asegura. Todos los países situados fuera de los territorios del Islam, Dar al-Islam, tenían vocación a ser conquistados. Se trata de una razón que explica la larga duración del Imperio Otomano. Su armada no tenía límites en la conquista de territorios, la cual avanzó por siglos. Y el imperio comienza a debilitarse en el momento en que las conquistas se dificultan o se detienen, añade Bucket.